Bienvenidos a Radio Vaticana, Vatican News. El día de hoy tenemos una grata visita. Está con nosotros Monseñor Luis Gerardo Cabrera Herrera, arzobispo de Guayaquil, Ecuador. Con él conversamos acerca de su nombramiento. Recientemente el Papa Francisco, el domingo 6 de octubre, ha anunciado la creación de 21 nuevos cardenales y entre ellos, Monseñor, lo ha nombrado usted. Bienvenido aquí a Radio Vaticana. Gracias a Vatican News por esta oportunidad de poder dialogar sobre este acontecimiento inesperado y que, bueno, con la gracia de Dios espero corresponder de la mejor manera. Monseñor, usted está participando aquí en el Sínodo, en la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. ¿Cómo recibió esta noticia ese domingo cuando el Papa anunció la creación de 21 nuevos cardenales? Bueno, como señor de Viera Torre fuimos a Subiaco, un convento antiguo franciscano, y el domingo luego de la Eucaristía nos fuimos a visitar otros espacios históricos. Y a regresar a eso a la 1:15 fue Monseñor David el que me anunció de que te han nombrado cardenal. Me dice, no puede ser. Entonces, claro, inmediatamente la sorpresa. Y por qué no decirlo también cierto temor, decir una palabra demasiado grande para mi persona. Entonces lo que hice fue ir a la capilla y en silencio decir, Señor, si tú has querido, aquí estoy para servirte. Entonces son esos sentimientos, como ve, de sorpresa, de temor, y luego también de paz, porque al fin entendí inmediatamente que no se trataba de un honor, ni mucho menos un reconocimiento a algún mérito mío, sino, yo digo, la bondad, la cercanía, la confianza de Papa Francisco. Así lo interpreté y trato de vivirlo también con mucha serenidad. Sí, Monseñor Luis, algunos días después el Papa Francisco les ha dirigido una carta, la carta que el Santo Padre ha enviado a los nuevos cardenales. En ello el Papa les habla de tres actitudes. Les dice de tener los ojos altos, las manos juntas y los pies desnudos, tomando esa frase del poeta argentino Francisco Bernardes que describía a San Juan de la Cruz. ¿Qué le quiere decir esto? Que según usted que ha recibido esta carta, ¿a qué lo está invitando el Papa con estas tres actitudes? Bueno, digamos, en la vida siempre hay procesos. Yo vengo de la comunidad franciscana. Tuve la oportunidad de conocer esta inspiración de Francisco extraordinaria. Lógicamente viví muchos años. Y de pronto cuando me nombraron obispo de Cuenca, tuve la oportunidad para ampliar la mirada, ver más allá del mundo franciscano y descubrir una iglesia totalmente diferente de la que yo había aprendido, con una diversidad de vocaciones, de carismas, de ministerios. Y bueno, después a Guayaquil y ahora, claro. Entonces, por eso me parece muy bonito eso con la mirada en alto. Es la invitación a mirar más allá ya de la arquidiócesis de Guayaquil, más allá de Ecuador, y pensar en la Iglesia Universal y descubrir cómo la fe se vive de diferentes maneras, de acuerdo con las culturas, con las tradiciones, la historia. Entonces, para mí realmente es una bendición, o sea, algo todavía que debo aprender. Por eso la mirada en alto. Y me gusta mucho, dice, hay que mirar más allá y ensanchar el corazón para comenzar a amar también esa diversidad de formas que existen en la iglesia y más allá de la iglesia. Claro Y que luego, sí. pues, desde el segundo, las manos juntas, la oración. De verdad, el Papa insiste mucho en eso, que nosotros primero oremos. Esto es nuestra principal tarea, orar para que el Señor le ilumine, le inspire en ese servicio que Él ofrece a toda la Iglesia universal. Y finalmente me parece muy gráfico también con los pies desnudos, porque es así como uno siente las asperezas del dolor, el sufrimiento de este pueblo que camina también, y entonces somos parte de eso. Inmediatamente cuando leí eso, me vino a la memoria lo del buen samaritano. Esas cuatro actitudes maravillosas, la cercanía, luego también la mirada, la compasión, sentir lo que es, ¿no? Y la acción, curar las heridas, ayudar a que el pueblo sufra menos, pero siendo parte de eso, no desde arriba, como suele decir el Papa también. Entonces, una carta preciosa que la valoro muchísimo y que entiendo que más allá de comentario alguno, pienso que es una carta programática. Será un programa de vida De vida. y que espero realizarlo de la mejor manera.
Sí, Monseñor Luis Gerardo, el Papa lo llama ahora una misión universal saliendo de esta iglesia particular de Guayaquil. ¿Cómo toma esta llamada, esta nueva misión del Papa Francisco? Sí, es bien cierto, en la carta el Papa expresa que está llamado a la unidad de la iglesia, pero también el vínculo con todas las iglesias de Roma, con las iglesias del mundo, es bastante particular. ¿Cómo encara desde esta realidad de la Iglesia de Ecuador, de la Iglesia de Guayaquil, qué es lo que puede aportar al ministerio y también a esta Iglesia universal? Bueno, yo creo que lo primero, aprender, comenzar a valorar, a descubrir toda la riqueza, las maravillas que Dios ha ido realizando en toda su iglesia, en las diferentes etapas de la historia, en los diferentes lugares. O sea, descubrir, aprender, agradecer. Y también ofrecer, hacer partícipes, en el caso concreto de la iglesia en Ecuador, que también tiene una riqueza muy grande a nivel espiritual, a nivel doctrinal, a nivel de compromiso. Hay tantas experiencias maravillosas que es una gran oportunidad también para que Ecuador sea conocido por otras iglesias. Entonces esa unidad entre las iglesias y a la vez esa diversidad de expresiones me parece maravilloso porque se armonizan perfectamente. Aquí no se trata ni de fragmentar ni tampoco de uniformar. Me parece el gran ideal pues que nació no ahora sino ya y que Pablo lo captó inmediatamente, ¿no? Un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo y a la vez una diversidad de vocaciones, diversidad de carismas, diversidad de ministerios, encarnados en las culturas de todos los pueblos. Realmente yo creo que no hay otra imagen mejor hasta ahora, la del mosaico. Los mosaicos de aquí realmente me parecen formidables porque usted encuentra la diversidad de colores que bien armonizados aparece la figura. Y la única figura que tendrá que resplandecer es la de Jesús, es la de Cristo. Tal manera que todo lo demás pasa a segundo plano. Por eso me gusta también lo de la carta, ¿no? Somos servidores, la diaconía, y tiene que opacar todos esos títulos honoríficos que a veces ponemos en primer plano, olvidándonos que somos colaboradores de Jesús, siervos inútiles, como dice el Evangelio, y no más. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, dice la lectura. Entonces, en ese sentido, tendremos también hoy se has tenido la presentación de la tercera parte del Instrumentum Laboris del Sínodo de los Obispos dedicado a los lugares. ¿Qué podría decirnos al respecto de esta presentación? ¿Cómo están yendo los procesos y sobre todo cómo ha sido el camino de la Iglesia en Ecuador en este camino sinodal? Bueno, primero los temas que el instrumento de trabajo nos ofrece están muy entrelazados. Hemos comenzado con los fundamentos de la misión. Eso es lo más importante, la misión. Luego fundamentos de una iglesia sinodal, que no es de ahora. Hay una larga historia, que la iglesia siempre ha sido sinodal, es parte de su naturaleza, los fundamentos. Y luego los 3 capítulos, el tema de las relaciones, y relaciones entre las diversas vocaciones, carismas, ministerios. Luego los procesos o itinerarios, igualmente entra la formación. Y sobre todo, yo digo, pues, el itinerario que nos invita a escuchar, a entender lo que el otro piensa, dice, desde su contexto, el escuchar. Entonces, aprender esos procesos de la escucha. Luego el discernimiento. Igualmente, donde reflexionamos, vamos comprendiendo mejor y el toma de decisiones. Entonces, fíjese, esos son lo que llamamos los procesos. Relaciones, procesos. Y ahora estamos en el tema de los lugares. Los lugares. Porque tiene que darse en algún sitio. Y me ha gustado mucho el documento porque nos invita a ir más allá de lo geográfico, inclusive de lo jurídico, lo legal, y poner en primer lugar a las personas, las comunidades. Es ahí donde vamos a escuchar mejor el Espíritu Santo y a comprometernos. Entonces, un lugar, repito, no tanto geográfico y jurídico, un lugar humano, donde la persona es lo más importante, donde los grupos tienen mucho que aportar. Lógicamente hemos visto también que hay grandes desafíos, sobre todo por la urbanización. ¿Cómo vivir eso en el mundo urbano? Que ya hace tiempo rompieron esos límites parroquiales, geográficos. ¿Cómo vivir también en un mundo de migrantes, de una movilidad humana? Tanto los que salen como los que llegan. Y también en la migración hemos visto dentro de la ciudad. Cada vez las personas, o son muchísimas las personas que no tienen una vivienda fija.
Entonces un tiempo viven, por utilizar una comparación, viven al norte, otra vez al centro, otra vez al sur de la ciudad, o al Así es. este o al oeste. Entonces, ¿cómo crear espacios para que la comunidad pueda vivir su fe? De hecho, un tema que salió con mucha insistencia ahora fue el tema de la pertenencia. ¿Cómo sentirnos parte de esta iglesia? Y la iglesia tal como es, santa y pecadora, con sus debilidades y también con los dones que ha recibido. Entonces eso es un tema muy bonito, muy importante, muy oportuno, necesario que vamos a afrontar en estos días, el tema de los lugares. Muchísimas gracias, Monseñor Luis Gerardo Cabrera, por haber estado con nosotros, por haber compartido estos trabajos que viene realizando y sobre todo lo invitamos a que nos deje un mensaje final en vista de su creación como cardenal en diciembre, que seguramente lo vamos a tener con nosotros, pero también en vista de este proceso, que es el proceso, el camino sinodal que toda la Iglesia Universal está llevando adelante, está en marcha. Bueno, yo había puesto como lema de mi ministerio episcopal, anunciadores de la palabra del Señor. Yo creo que esa es la gran misión, anunciar a Jesús, presentar su evangelio. Pero eso lo hacemos de una manera comunitaria, en iglesia, y cada uno desde su propia vocación, desde su propio carisma, con su propio ministerio. Yo creo que me parece formidable la pregunta del sínodo. ¿Cómo ser iglesia sinodal en misión? Entonces partimos de la misión, la iglesia y el cómo ser. Gran desafío para cada uno de nosotros, en cada circunstancia histórica, en cada lugar, pues, con los niños, con los jóvenes. Entonces yo me quedaría con la pregunta del sínodo. ¿Cómo ser iglesia iglesia sinodal en misión? Muchísimas gracias, Monseñor Gerardo. Ya saben, queridos amigos, esta invitación también podemos hacernos cada uno de nosotros como ser una iglesia sinodal en misión anunciando a Jesucristo. Los agradecemos y sigan en sintonía de Radio Vaticana, Vatican News.